Derecho penal del enemigo, Günther Jacobs. Günther Jacobs, jurista alemán de finales del siglo XX y comienzos del XXI, introduce el concepto de derecho penal del enemigo para describir una forma de derecho penal que, a diferencia del derecho penal tradicional, no está dirigido a individuos como ciudadanos, sino a personas consideradas peligrosas que atentan de manera radical contra el orden social. Este planteamiento se inspira en la distinción entre ciudadanos y enemigos, ya presente en la tradición jurídica y política europea, pero Jacobs lo sistematiza dentro de un marco teórico que busca explicar la dinámica de las políticas criminales contemporáneas. En el derecho penal clásico, el individuo es considerado un ciudadano sujeto de derechos y obligaciones. Toda persona, por el hecho de pertenecer a la comunidad jurídica, posee la dignidad de sujeto y es portadora de garantías procesales. El castigo se justifica como una reacción ante la infracción de las normas, con la finalidad de reafirmar el orden jurídico y reeducar al infractor. Por ejemplo, en el hurto o en el homicidio doloso, el derecho penal tradicional busca restablecer el orden social violado, siempre bajo el reconocimiento de la dignidad y los derechos del delincuente. Sin embargo, Jacobs observa que en situaciones extremas, como el terrorismo, el crimen organizado o la delincuencia grave y reiterada, el Estado suele adoptar una lógica diferente, tratando al delincuente como enemigo, es decir, como un individuo que ha roto de forma radical con el orden jurídico y que se coloca fuera de la comunidad de ciudadanos. Jacobs parte de la idea de que el derecho penal, en su forma originaria, surge como un instrumento de protección del orden social y de garantía de la vigencia de las normas. Pero ante determinadas amenazas, como la criminalidad organizada o el terrorismo internacional, el Estado se ve obligado a anticipar la intervención penal y a limitar las garantías procesales, lo que transforma el derecho penal en un instrumento de defensa de la seguridad colectiva. En este contexto, Jacobs introduce la categoría de enemigo como aquel individuo que, mediante sus acciones, muestra una voluntad de ruptura con la comunidad jurídica y que no acepta las reglas de la convivencia social. El enemigo, según Jacobs, no es un sujeto de derecho pleno, sino un portador de riesgo. Por ejemplo, un terrorista que planea atentados masivos no puede ser tratado de la misma forma que un ciudadano que comete un hurto. En el primer caso se justifica un adelantamiento de la punibilidad, castigar la tentativa, el acto preparatorio o incluso la pertenencia a una organización, y la restricción de garantías procesales como la presunción de inocencia o el derecho a la defensa plena. El enemigo es, en palabras de Jacobs, un no persona en el sentido jurídico. Un individuo cuya conducta demuestra que no reconoce la vigencia del derecho y que, por tanto, debe ser neutralizado como amenaza. Jacobs establece una diferencia fundamental entre el derecho penal del ciudadano y el derecho penal del enemigo. El primero protege los derechos individuales y respeta las garantías procesales propias de un Estado de derecho. Por ejemplo, el derecho a un juicio justo, la presunción de inocencia y la proporcionalidad de la pena son elementos esenciales en este modelo. El delincuente, aunque haya violado la ley, sigue siendo un miembro de la comunidad jurídica y, por tanto, se le debe tratar como un ciudadano. En cambio, el derecho penal del enemigo se orienta a la neutralización de la amenaza. Se caracteriza por medidas como la ampliación de las figuras de tentativa y conspiración, la criminalización de la pertenencia a organizaciones consideradas peligrosas, el uso de medidas preventivas como la detención indefinida y el recorte de derechos procesales. Por ejemplo, las leyes antiterroristas que permiten la detención prolongada sin acusación formal o la vigilancia masiva de comunicaciones pueden interpretarse como manifestaciones del derecho penal del enemigo. En la práctica cotidiana puede observarse cómo determinadas políticas de seguridad tienden a desdibujar la distinción entre ciudadanos y enemigos. Por ejemplo, en algunos países se justifica la retención indefinida de sospechosos de terrorismo sin acusación formal. También la vigilancia masiva de las comunicaciones puede interpretarse como una medida preventiva que trata a los individuos como posibles enemigos antes de que hayan cometido un delito. La principal crítica al derecho penal del enemigo es que representa una ruptura con los principios fundamentales
del derecho penal moderno y del Estado de Derecho. Desde la Ilustración, el derecho penal se ha construido sobre la base de la dignidad humana, la presunción de inocencia, el principio de legalidad y la proporcionalidad de las penas. El derecho penal del enemigo, al concebir a ciertos individuos como no personas jurídicas, subordina la dignidad del individuo a la seguridad del Estado, generando una peligrosa puerta de entrada a la arbitrariedad. Por ejemplo, se argumenta que la ampliación de la punibilidad, como castigar actos preparatorios o la pertenencia a organizaciones, erosiona el principio de mínima intervención y el de culpabilidad subjetiva, pilares del derecho penal liberal. En lugar de castigar hechos concretos y probados, el derecho penal del enemigo se enfoca en la peligrosidad del individuo y su supuesta predisposición a delinquir, desplazando así el enfoque de la conducta al autor. Otra objeción es que la lógica del derecho penal del enemigo podría aplicarse de manera extensiva a cualquier colectivo estigmatizado, desde minorías hasta disidentes políticos, lo que históricamente ha derivado en abusos de poder y persecuciones. Por ejemplo, en regímenes autoritarios se ha utilizado la categoría de enemigo para justificar la eliminación o represión de opositores. Jacobs y sus defensores responden que el derecho penal del enemigo no debe entenderse como una invitación a su aplicación indiscriminada, sino como un concepto que describe una realidad ya existente. El Estado, en situaciones de grave amenaza, recurre de facto a medidas excepcionales que restringen garantías. Para Jacobs, describir este fenómeno y conceptualizarlo permite, en todo caso, dotarlo de un marco de control racional y evitar abusos mayores. Por ejemplo, Jacobs subraya que el derecho penal del enemigo no es un sustituto del derecho penal tradicional, sino un complemento extremo, reservado para aquellos casos en que la conducta delictiva implica un rechazo radical de la vigencia del derecho. En este sentido, considera que mantener la distinción teórica entre el derecho penal del ciudadano y el del enemigo permite advertir cuándo se está sacrificando la dignidad del individuo en aras de la seguridad. A pesar de la argumentación de Jacobs, persisten importantes problemas teóricos y prácticos. En primer lugar, se cuestiona la capacidad de trazar una línea clara entre el ciudadano y el enemigo. Por ejemplo, ¿en qué momento un individuo pasa de ser un ciudadano que ha cometido delitos a ser un enemigo del orden jurídico? Esta indeterminación puede conducir a abusos, como etiquetar de enemigos a quienes son simplemente disidentes o a quienes tienen comportamientos marginales. Además, el derecho penal del enemigo plantea problemas de proporcionalidad. Al priorizar la seguridad, se corre el riesgo de imponer penas desproporcionadas o aplicar medidas restrictivas antes de que exista un delito consumado. Por ejemplo, la criminalización de la mera pertenencia a una organización considerada terrorista puede implicar un castigo anticipado, lo que desafía la presunción de inocencia. En la práctica también surgen tensiones con los derechos humanos. Organismos internacionales han advertido sobre la necesidad de mantener las garantías procesales, incluso en contextos de grave criminalidad. Por ejemplo, la detención indefinida sin acusación formal o el uso de tribunales especiales han sido criticados como incompatibles con el derecho a un juicio justo. En la vida cotidiana, se observa cómo el discurso de seguridad ha influido en la política criminal. Por ejemplo, tras atentados terroristas, algunos estados han implementado leyes que permiten detenciones preventivas o la limitación de derechos de defensa para ciertos sospechosos. En estos casos, el discurso de la peligrosidad se impone sobre el principio de culpabilidad, evidenciando cómo la categoría de enemigo puede permear la legislación ordinaria. El derecho penal del enemigo pone de manifiesto la tensión entre seguridad y libertad en el Estado moderno. Su conceptualización ha permitido advertir la existencia de medidas de excepción que, si bien pueden ser necesarias en casos extremos, requieren un escrutinio riguroso para evitar la erosión de las garantías individuales. El debate sigue abierto. ¿Cómo proteger eficazmente a la sociedad sin convertir al derecho penal en un instrumento de represión indiscriminada? Lecturas recomendadas. Gunther Jacobs, Derecho penal del enemigo. Carl Schmitt, El concepto de lo político. Luigi Ferrajoli, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal.
Zaffaroni, Derecho Penal, Parte General. Manuel Cancio Meliá, El derecho penal del enemigo y la teoría del delito. Kai Ambos, Antiterrorismo y derecho penal del enemigo. Alessandro Barata, Criminología crítica y crítica del derecho penal.